Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero hablar sobre el nuevo Easy Color de Siser y mostraros cómo se utiliza. Lo primero sería contaros qué es esto del Easy Color y son estas láminas de vinilo textil imprimible de la marca Siser. Al ser un vinilo textil va a tener la composición y calidad de este material, pero en este caso va a ser imprimible y además vamos a poder imprimirlo con cualquier impresora de inyección de tinta, así que está pensado para que podamos utilizar nuestra impresora inkjet doméstica. Así que con este material Siser amplía las posibilidades a la hora de realizar proyectos de personalización textil. Por ejemplo, si estábamos acostumbrados a trabajar con el vinilo textil normal, os habréis fijado que no podemos trabajar, por ejemplo, con fotografías, o que si queremos trabajar con diseños que tienen muchos colores, resulta más tedioso porque tenemos que ir cortando cada color de vinilo textil y luego hacer la composición a la hora de plancharlo, con lo cual al ser un material imprimible vamos a imprimirlo todo en una sola lámina y vamos a transferir esa lámina única sobre el tejido que queremos personalizar. Además, utilizar este material es muy fácil, de hecho se podría utilizar simplemente con la impresora y unas tijeras, imprimimos y cortamos por donde nosotros queramos, pero en este caso, como tenemos nuestro plotter de corte, vamos a ver cómo trabajar con nuestra silueta. En este caso es un proceso de imprimir y cortar en el que imprimiremos con marcas de registro, cortaremos con la máquina y luego lo plancharemos sobre el tejido. Así que vamos a ver los pasos que tenemos que seguir. Ya estoy en Silhouette Studio y vamos a ver rápidamente los pasos que tenemos que seguir porque vais a ver que es muy fácil y simplemente tenemos que seguir los mismos pasos que cuando utilizamos la opción de imprimir y cortar con nuestra silueta. Así que lo primero de todo sería abrir el diseño con el que queremos trabajar, en mi caso es este de aquí, y vamos ahora a configurar el documento, que es algo muy importante a la hora de imprimir y cortar con nuestra máquina. Así que nos aseguramos que en tapete de corte está activado y que el tamaño de medios corresponde al tamaño de la hoja de Easy Color que nosotros tenemos. En mi caso corresponde al tamaño A4. Como vamos a imprimir y cortar, necesitamos activar las marcas de registro porque si no, la máquina no va a saber por dónde tiene que cortar. Así que nos vamos en la misma configuración de página a la tercera opción y encendemos las marcas de registro. En este caso, como tengo una imagen pequeña y me sobra bastante documento, lo que voy a hacer es aprovecharlo un poquito más. Voy a rotar mi diseño, voy a traérmelo más arriba. Importante que no se solape con esta malla gris. Y en opciones avanzadas voy a subir la marca de registro inferior para que luego me sobre la otra mitad de mi A4 para realizar otro proyecto más adelante. Esto no es obligatorio que lo hagáis, si tenéis una imagen más grande, pues aprovechar la página entera, lo que vosotros queráis. Otra opción que podéis utilizar a la hora de imprimir y cortar es el sangrado de impresión. El sangrado de impresión lo que hace es a la hora de imprimir un borde adicional para que en caso de que a la hora de cortar la máquina nos haga un pequeño desfase, no se vea la parte blanca. Yo no voy a utilizar el sangrado de impresión porque lo he hecho de forma manual. Veis que aquí está mi línea de corte roja y hay un desplazamiento exterior. Se utiliza la herramienta de desplazamiento que seguro que ya conocéis. Hacemos un desplazamiento, lo rellenamos del color de fondo y ya estaría listo. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Bueno, pues porque yo estoy utilizando ahora mismo una versión beta en pruebas del programa de Silhouette Studio y en esta versión el sangrado de impresión no me está funcionando. Así que lo que he hecho es realizar un sangrado de impresión de forma manual con la herramienta de desplazamiento. Si os funciona el sangrado de impresión, lo activáis aquí y ya estaría listo. Bueno, si os liáis con esto, ya sabéis que me podéis preguntar en los comentarios del vídeo. Bueno, pues ya tengo mi documento listo, así que nos vamos a Archivo, Imprimir. Nos sale la previsualización, le damos de nuevo a imprimir y aquí seleccionamos nuestra impresora y las preferencias. Mi recomendación es que imprimáis a la mejor calidad que os dé la opción vuestra impresora. También tenéis que tener en cuenta de la imagen o el archivo que habéis utilizado de partida porque si no tiene buena resolución, en el caso de ser una imagen, por mucho que imprimáis en calidad óptima, os va a seguir saliendo con la calidad que tenga esa imagen. Así que importantísimo si trabajáis con imágenes que sean de alta calidad. Bueno, pues configuramos la impresora y le vamos a dar al botón de imprimir. Por si tenéis dudas a la hora de cargar vuestra hoja de vinilo en la impresora, si os fijáis
quizás en el vídeo no se vea, pero tiene dos colores diferentes por un lado que por el otro. Por un lado es blanco puro y por el otro sería de un blanco más tirando a color azulado, así que la parte imprimible va a ser lógicamente la que es de color blanco puro. Lo cargamos en nuestra impresora como corresponda en función del tipo de impresora que sea y lo imprimimos. Bueno, pues vamos a dejar cargada nuestra hoja ya impresa en el tapete de corte y lo cargamos en la máquina. En Silhouette Studio vamos a ir a la ventana de enviar para configurar todo lo referente al corte. Importantísimo asegurarnos de que está marcada para cortar la línea por la que queremos que nos corte. Yo tenía otra línea exterior que era ese sangrado manual que hice y si os fijáis la tengo marcada para no cortar. Es tan sencillo como seleccionarlo y darle aquí a no cortar o cortar en función de lo que queramos. Vamos ahora con la configuración de corte para este material. Os voy a compartir la que yo he utilizado, que es cuchilla al 3, presión 10 y velocidad al 3. Ya sabéis que esto depende también del estado de vuestra cuchilla, así que como os digo siempre, os recomiendo hacer una prueba de corte antes de enviar a cortar vuestro diseño definitivo. Bueno, pues yo ya tengo mi configuración y solo nos faltaría darle al botón de enviar. Bueno, pues ya he terminado y como digo siempre, antes de descargar, comprobar si se ha cortado del todo o no. Voy a levantar una esquinita y veo que se ha cortado perfectamente. En este caso podemos hacer dos cosas, o bien pelar el exceso y quedarnos con el diseño o hacerlo a la inversa. Yo en este caso lo que voy a hacer es pelar directamente desde aquí la parte de mi diseño que luego me voy a llevar a la camiseta. ¿Por qué lo hago de esta manera? Bueno, pues simplemente para poder aprovechar el resto de la hoja, porque esta hoja, aparte de la lámina de vinilo, lleva un plástico debajo que hace las veces de liner, con lo cual, en mi caso, como decía, lo que voy a hacer es simplemente retirar el diseño de lo que es la lámina original de Easy Color. Bueno, pues ya tengo mi diseño cortado, fijaros qué vinilo tan finito, incluso es un poco elástico, es muy suave al tacto y el único problemilla que he tenido es que no me ha cortado del todo algunas esquinitas y he tenido que ayudarme del garfio para terminar de separarlo del resto de la lámina. Os cuento esto porque ya sabéis que es súper importante dar con la configuración de corte correcta, pero bueno, lo he podido retirar sin problemas, no se ha roto nada y está perfecto. En el caso en que en lugar de tener una sola pieza tengáis varias, mi recomendación es que lo hagáis al contrario de como yo lo he hecho. En este caso yo he retirado la lámina y si tenéis varias piezas lo que os recomiendo es quitar todo lo que sería la parte del descarte, quedaros con el diseño en la parte trasera de la lámina de Easy Color y utilizar un transportador para llevaros esas piezas todas juntas sobre la prenda. No vale cualquier tipo de transportador, tiene que ser un transportador térmico para luego poder planchar encima. Yo os recomiendo el de la marca Siser, que es este de aquí y que es ideal para combinarlo con este material. Así que bueno, en principio el mío es de una sola pieza, lo he hecho de esta manera para luego poder aprovechar el resto de la hoja, pero si os surge alguna duda porque lo estáis haciendo con varias piezas, pues me preguntáis y yo os ayudo en la medida de lo posible. Bueno, pues vamos ahora con la parte del planchado. Lo primero va a ser
preplanchar la prenda, no solo para quitarle las arrugas, sino para darle un poquito de temperatura, y además al darle un poquito de temperatura vamos a notar que cuando colocamos nuestro diseño, aunque se levanten un poquito los bordes, en cuanto hace contacto con el calor vemos que se adapta al tejido, va bajando y se queda totalmente planito. Bueno, voy a colocarlo un poquito centrado a ojo para no perder mucho tiempo. Colocamos encima una lámina de teflón o de este tipo de papel de horno y lo que vamos a hacer es plancharlo durante 15 segundos a 155 grados. Y fijaros que ya tenemos nuestro diseño planchado en la camiseta, es muy suave al tacto, es fino y prácticamente no se nota esa lámina, y aparte como es un poco elástico, fijaros que se adapta súper bien al tejido, y cuando estiro la camiseta se estira un poquito también ese vinilo que hemos planchado. Bueno, pues estoy deseando saber qué os parece el nuevo Easy Color de Siser. Si os ha quedado cualquier duda podéis dejármela en los comentarios, que yo os ayudaré en la medida de lo posible, y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo darle a like, y si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!